¿Cuántos están felices? Si están felices, comieron perdices. ¿No dicen así? Medio malo el chiste, pero bueno, ríanse, háganme la segunda. Qué buen chiste, pastor, que hiciste. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Y cuántos están determinados? ¿Cuántos están determinados? A ver, digan un fuerte amén ahí. Amén. Tenés que decir, yo estoy determinado. Mi familia está determinada. Mi casa está restaurada. Mi vida es cambiada. Qué hermoso poder estar acá. Yo me voy a correr así. No sé si vieron la película Hombres de Negro, ¿se llama? Ahí está. No, déjala ahí que yo estoy bien acá. ¿Cuántos vieron la película Hombres de Negro? ¿Vieron que estaban todos los soldados así sentados y estaban incómodos pues estaban escribiendo? Y él agarró la mesa, la arrastró y se puso cómodo. Bueno, yo hice algo parecido para estar centrado en el video. ¿Cuántos nos siguen por las redes? ¿Cuántos siguen a la iglesia por redes? Muy importante que vos participes. Todo tiene en YouTube en su casa, ¿sí o no? Y en su celular. Es muy importante que vos actives y te suscribas en la página de Iglesia Faro de Luz para que vos puedas ver las prédicas. Y no tan solo que vos veas las prédicas, sino que bendigas a alguien. Ustedes saben que yo tengo familias en Santiago del Estero. Tengo gente conocida en Bolivia, en Perú, ¿no? Pero gente que me quedó de cuando estábamos en pandemia. Llegábamos a España, a Perú, a Bolivia, no sé, a todo rincón, mandaban saludos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cuando hacíamos ahí los vivos, ¿no? Y qué bueno poder copiar, ¿no? Cuando vos ves la prédica, poner el día sábado, que el martes, ¿no? Se sube el Inver más o menos el martes. El martes ya está en la página, entras a la página Iglesia Faro de Luz y ahí quizás vos no la pudiste ver o por ahí te quedó alguna inquietud. Podés entrar o se la podés compartir a alguien que vos sabés que la está pasando mal o que tiene una necesidad y vos le compartís mientras te tomás unos mates, ¿no? Ves la prédica y si sabés de alguien que necesita una palabra de parte de Dios, vos se la compartís. Es una bendición. Decirle al que está a tu lado es una bendición. El otro día fui a predicar a la iglesia de un pastor amigo y yo tengo por costumbre decirle al que está a tu lado. Y decirle al que está a tu lado y me miraban todos como diciendo, ¿qué me está diciendo, pastor? Yo le digo, no, vos tenés que decirle, porque lo haces partícipe de lo que es la bendición de Dios. ¿Cuántos saben que cuando vos soltás palabra hay bendición? ¿Nadie sabe? Vos cuando soltó una palabra hay bendición, hermano, ¿qué estás dormido? Decirle al que está a tu lado, despertate, decirle, despertate. Despertate que estamos determinados a conquistar. Y hoy nos vamos a determinar a conquistar. Y el tema de hoy es nuestros estados de ánimo. Decí, nuestros estados de ánimo. Y te quería leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 36 al 39, dice la palabra de Dios, Mateo 26, 36 al 39, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, dice la palabra. ¿Dónde llegó Jesús? A un lugar. Quiere decir que Jesús tenía un lugar. Había un lugar establecido, ¿no? Llegó a un lugar, dice ahí, que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Es fuerte que Jesús exprese este sentimiento, ¿no? Que exprese este estado de ánimo. Pero sabíamos que era necesario. Uno cuando lo lee y sabe, porque nosotros sabemos, porque somos nuevas criaturas en el Señor. Pero yo me imagino la cara de los discípulos de Jesús, cuando el Señor les dice ahí, ¿no? Les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo era el estado de ánimo del Señor Jesucristo? Estaba triste. ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo? Triste. También estaba angustiado. Triste, angustiado. ¿Y cuántas veces estuviste así? Quizás hoy estás así. Pero lo que el Señor quiere en esta tarde, que vos y yo nos determinemos a conquistar nuestros estados de ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante que nosotros nos paremos firmes ante esta situación. El estado de ánimo es algo que afecta a la humanidad en su gran mayoría y se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o de placer, sentimientos de culpa, o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio o falta de concentración. Nuestro estado de ánimo habla de nosotros y de cómo estamos. Hacemos como un diagnóstico de lo que significa el estado de ánimo, pero lo importante es que vos no te pongas mal. Lo importante es que vos te aferres a lo que dice la palabra de Dios y vas a salir una vencedora y un vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender en este tiempo. El Señor Jesús sabíamos, y Él sabía, después de hacer la última cena, ¿no? La cena del Señor, después que Pedro negara a Jesús, ¿no? Y pasara diferentes situaciones, llegó el momento que Él tenía que ir al Getsemaní. ¿Por qué? ¿Cuál era el paso siguiente que iba a acontecer con la vida de Jesús? Lo iban a arrestar. Jesús sabía lo que iba a pasar porque ya estaba escrito. Ya estaba determinado el tiempo establecido de Jesús aquí en la tierra. Pero el tiempo nuestro no está establecido. El tiempo nuestro lo establecemos nosotros mismos. ¿Cómo nos paramos ante la situación? ¿Cómo nos determinamos ante cada situación, ante cada prueba, ante cada dificultad? ¿Cómo reaccionás ante ese mal momento o esa mala situación? Lo importante es que vos te determines a conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que nosotros conquistemos, iglesia. Y es importante que nosotros nos paremos de la manera que el Señor quiere que nos paremos en este tiempo. Firmes, que podamos avanzar hacia lo que el Señor ya predestinó de antemano. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Ya lo predestinó, ya lo tiene. Lo tuyo ya lo tiene, lo mío ya lo tiene. Pero yo me tengo que determinar en este tiempo establecido por Dios a conquistar mi estado de ánimo. Yo no puedo ser una persona de doble ánimo. ¿Puedo tener un día malo? Sí. Pero ese día malo no puede culminar sin que yo me ponga a cuenta con el Señor. Sin que yo reconozca mi condición ante el Señor. Por ahí dice la palabra de Dios que el sol no se ponga sobre tu enojo. ¿Sí o no? Estoy diciendo algo contrario. Estoy diciendo algo irrisorio. ¿Sabes qué te quiero decir? Dios trae esta palabra a la iglesia y la trae primeramente a mi vida para que vos y yo tengamos un espíritu de conquista. Para que vos y yo, ante cualquier situación, nos paremos y salgamos vencedores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes lo que dice el Salmo 42? El Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación.
del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace el Señor. Si vos estás en el pozo cenagoso y hay, no sé, vos no podés avanzar, vos estás quieto ahí. Hay quietud, hay desesperación. Se genera incertidumbre, viene preocupación a nuestra vida. Pero el Señor nos quiere dar la victoria. El Señor te quiere dar la victoria, iglesia. Y este pasaje que te compartí hace referencia a que el enemigo nos hace caer en el pozo de la desesperación. ¿Quién nos hace caer en el pozo de la desesperación? El enemigo. De la única manera que Satanás puede actuar en nuestra vida es si nosotros le damos ese lugar. Si nosotros le cedemos ese terreno a él. Pero lo que yo tengo que entender es que yo no puedo cederle ese terreno. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, no le cedas terreno a Satanás. El enemigo, como te decía, nos hace caer en el pozo de la desesperación para traer estas cosas que te dije antes, ¿no? Falta de autoestima, tristeza, pérdida de sentimiento, trastorno en el sueño. Mucha gente hoy en día quiere dormir. Mucha gente quiere, quizá antes dormía 6, 7 horas, está bien, el que tiene que trabajar no puede. Pero hay personas que se dejan estar en la cama. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo es el estado de ánimo de esas personas que eran y prevalecían? Porque eso es lo que hace el Señor. Eso es el espíritu que nos da el Señor. Nos da espíritu de poder y de dominio propio. No espíritu de cobardía. Si vos estás pasando un día malo y una adversidad, te quiero decir algo, te tenés que levantar. Nos tenemos que levantar. Yo me hago partícipe, soy el primero. Nos tenemos que levantar, iglesia. Tenemos que determinarnos e ir en busca de lo que el Señor ya predestinó para cada uno de nosotros. Es una palabra que uso mucho, predestinar, de antemano. Dios ya determinó algo para vos y para mí. Y de eso soy un convencido. Si no, hoy no estaría acá y vos tampoco estaría acá. Él ya predestinó el tiempo. Y Él ya tiene escrito lo que va a pasar con nuestra vida. Pero depende de vos y depende de mí poder alcanzar las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Por eso esas cosas que yo te enumeré son armas, las armas más destructivas de Satanás, que lanza contra nuestra mente dardos de injurias, de insultos, rechazo contra nosotros mismos. Es por eso que debemos proteger nuestra mente. El enemigo te quiere destruir. Si vos le permitís esos pensamientos y vos los reafirmás, porque uno, cuando el enemigo te trae una palabra, uno muchas veces inconscientemente lo hace y uno dice, sí, es verdad que yo me encuentro en esa condición. Vos te tenés que determinar a que eso no te puede pasar a vos, porque somos hijas e hijos de Dios. Esas son las cosas que usa el diablo, ¿no? Insulto, rechazo contra nosotros mismos. Es por eso que debemos proteger los pensamientos y determinarnos a conquistar nuestro estado de ánimo. Y una cosa que es clave para conquistar estas cosas es hacer un proceso de perdón. ¿Qué hay que hacer? Un proceso de perdón en el momento que somos rechazados o heridos. Porque si acumulamos amargura, el resultado será una vida triste y de soledad. Si vos no reaccionás ante un improperio de la vida, quizá de parte del pastor o de una persona que quizá uno lo hace inconscientemente, no es que te quiere lastimar, ¿no? O quizá vos lo haces con otra persona. Y si vos no reaccionás enseguida y no te parás y decís qué es lo que me está pasando a mí ante esta situación, y no rechazamos esas heridas y acumulamos amargura porque hoy te dice una cosa, mañana llegas a tu casa y te dicen otra, y quizá en un día te dicen varias cosas más,
y eso va generando en tu vida cosas feas, te quiero decir algo. El resultado será una vida de tristeza y soledad. Tristeza y soledad. Si yo no reacciono, quizás te falló tu esposo, te falló un ser querido, no importa quién haya fallado. Lo importante es que yo no guarde esas cosas. Amén. Por eso el proceso de perdón, en el momento que me acontece esa situación, yo me lo tengo que quitar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso también encontramos en la palabra de Dios hombres de Dios que tuvieron que vivir en sus vidas estados de ánimo. También, como lo que te hablé antes, ejemplo Elías, ejemplo Job, Jeremías, David. Y hasta el mismo Señor Jesús pasó por esta situación. Jesucristo pasó por esta situación. Pero como dice Hebreos 4:15, leamos Hebreos 4:15, iglesia. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado, vituperado, flagelado, difamado, cuestionado, de todas maneras, pero sin pecado. Esa es la diferencia con cada uno de nosotros de Jesús. Amén. Él vivió estas situaciones, pero sin pecado, sabiendo que era necesario ir a la cruz para redimir a la humanidad. Jesús sabía que lo que estaba aconteciendo en el Getsemaní era necesario. Pero Él lo padeció porque era humano. Y el pecado de la humanidad vino sobre su vida. Y dice que sudaba gotas de sangre, como gotas de sangre, dice. Dice que las arterias más pequeñas, las venas más pequeñas se le reventaban a causa de la desesperación, de la angustia, del dolor. Imagínense ese estado de ánimo de Jesús. Pero era necesario que Él estuviese ahí. El momento más crítico, Jesús lo vivió en el Getsemaní. Allí Jesús, lo que vos y yo vivimos con nuestra mirada está puesta en la situación, Jesús enfrentó la prueba. Esta prueba la enfrentó Él. Pero Él nunca deseó morirse, ni mucho menos intentó hacerse daño, pero sí experimentó este estado. Él experimentó este estado de ánimo y lo padeció y salió victorioso. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Quizá hay cosas que te están afectando en este tiempo. Quizá hay cosas que están ahí guardadas dentro de tu corazón. Este es el tiempo de determinarse a conquistar el estado de ánimo en nuestra vida, mirarnos al espejo, decirle al Señor quiénes somos. ¿Quién sos vos en el Señor? ¿Quién soy yo? Yo soy una guerrera, yo soy un guerrero. Aunque nadie me vea, yo estoy acá parada, Señor, yo te creo a vos. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Determinarnos a conquistar estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no estaba haciendo esto porque tenía el deseo de morir, al contrario. El Señor vio como una puerta hacia la muerte, pero eso hoy, ¿no? Que es una ayuda para nosotros, para estos momentos. Es lo que hizo, es la ayuda para que cada uno de nosotros entendamos que es necesario perseverar hasta el fin. Que en Él somos más que vencedores por medio de Cristo. No importa lo que estés viviendo. Lo importante es que vos te determines a conquistar esto, tu estima. No permita que nada te lastime. Nada. Nada te puede afectar en este tiempo. Y uno me preguntaba, y yo me preguntaba, y te voy a poner una lista de lo que son los estados de ánimo, sentimiento y estado de ánimo. El temor,
Un estado de ánimo es temeroso, otro estado de ánimo es irritado, enojado, ansioso, avergonzado, agobiado, valiente, tranquilo, cauteloso, creativo, curioso, deprimido, apenado, enérgico, envidioso, entusiasmado, furioso, culpable, malhumorado, feliz, esperanzado, humillado, herido, indiferente. Esos son estados de ánimo. Que habla de personas que están en esa condición hoy en día. Quizá hoy hay personas que están irritadas porque nada les sale bien. Otros están felices porque han encontrado a Cristo y lo ven como algo extraordinario en su vida, que lo es. Y encuentran la vida plena. Pero te quiero decir algo. Con Cristo todo, sin Cristo nada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que vos y yo tenemos que entender en este tiempo. Eso es lo que vos y yo tenemos que determinarnos a alcanzar. Primeramente en nuestras vidas, en los sueños que tenemos, en los deseos que anhelamos conquistar. Por eso el Señor fue al Getsemaní para que nosotros entendamos que Él está de nuestro lado y nos extiende su mano para ayudarnos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, 28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Estados de ánimo. Así hemos llegado nosotros a la iglesia con diferentes situaciones. Soledad, depresión, angustia, fobias, miedos, incertidumbre de no saber de lo que va a ser de uno. Pero lo importante es que vos te determines a conquistar. Lo importante es que vos te pares ante esa situación y digas, yo hoy me determino a conquistar esas áreas de mi vida que estuvieron por años perturbándome y no me dejaban salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Cuántos se determinan a hacerlo? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por eso en el Getsemaní, el Señor Jesús se entregó por completo. El Señor Jesucristo se entregó por completo. Por eso hemos leído hasta el versículo 38 y el 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas y actuamos de una manera carnal, en nuestra naturaleza vieja. Pero lo importante es que entendamos nosotros, como dice el Señor Jesucristo ahí en la palabra, velad y orad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Determinarme de eso que me está impidiendo conquistar. Porque cuando hay estados de ánimos contrarios a lo que dice la palabra de Dios, no podemos conquistar. ¿Cuántos quieren conquistar? Yo quiero conquistar sueños. Yo quiero conquistar metas. Yo quiero que vos conquistes. El mayor deseo de mi corazón y el de la pastora es que a vos te vaya bien en todo. Pero yo no puedo intervenir en eso. Es una decisión tuya. Que vos te determines a tener un estado de ánimo como el Señor quiere, como le place. Que lo busques. Porque Jesús, el Señor Jesús, dice ahí en la palabra, entonces dice, llegó Jesús con ellos a un lugar. Él tenía un lugar donde iba a orar, donde iba a depositar sus cargas, donde iba a entregar sus preocupaciones. Y yo te hago esa pregunta, ¿tenés ese lugar? ¿Tenés ese ámbito de intimidad con Él? Si lo tenés, te felicito. Es la manera correcta como actuamos y salimos vencedores. Eso es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros.
¿Cuántos le dicen muchas veces, Señor, pasa de mí esta copa? No quiero esta situación, Señor, no quiero pasar más por esto. Pero muchas veces tenemos que aprender que tomado de la mano de Dios todo se puede. Y ahí le decimos a Él, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Hacé lo que tengas que hacer, Señor, en el tiempo predestinado, hacelo. Si tengo que esperar, voy a saber esperar. Si me tenés que corregir, corregime. Si me tenés que guiar, guíame. Eso es lo que nos pide el Señor en este tiempo. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, nada más. Determinación. Yo no puedo estar, hoy todo bien, hoy pastor, gloria al Señor. Me salió el juicio, pastor. Gloria a Dios, no, ¿sabés cómo estoy? Y al otro día te llegó una tarjeta de crédito que debe más lo que cobraste el juicio. No, la verdad, la iglesia y esto y Dios. No, vos tenés que tener una convicción clara. Que tenés que mantenerte firme, pese a lo que estés viviendo. Pese a lo que estés viviendo, tenés que mantenerte firme. Jesucristo sabía que estaba en el Getsemaní con un propósito: redimir a la humanidad. No le quedaba otra. ¿Y cómo venció el Señor Jesús su estado de ánimo? Él exteriorizó sus pensamientos y sus sentimientos. ¿Qué hizo? Exteriorizó. Decir, qué palabra difícil usar, pastor, pon algo más fácil. Te le voy a decir más fácil. Él expresó sus sentimientos. ¿Qué es lo que dijo en el versículo 38 a sus discípulos? Entonces dijo, fue y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él expresó, exteriorizó su condición. ¿Qué le pasa a mucha gente cuando vos te acercás? Me pasa a mí, que le pregunto, ¿cómo está? Re bien, pastor. Estoy mejor que nunca, a la defensiva. Están como que a mí no me digan nada, pues yo estoy bien, y se ponen así. Si no exteriorizás tu condición y no te dejás ayudar, es imposible que Dios obre. Para eso nos tenés a nosotros. Si no, ¿para qué estamos acá? Si vos no pedís ayuda, ¿cómo podemos hacer para ayudarte? Jesucristo venció ese estado de ánimo en esta situación porque lo que iba a acontecer lo tenía que hacer. Era inevitable que Él tenía que ir a la cruz. Él exteriorizó y expresó sus sentimientos, lo que estaba viviendo. Expresó cómo se sentía y lo hizo a sus más allegados, a sus discípulos, a los que estaban con Él, los que estuvieron con Él. Pero a mí me cuesta hablar ciertas cosas. ¿Y con quién la vas a hablar? ¿Vas a ir a pedir un consejo al mundo? ¿Y qué te van a decir? Andá y separate, como le dijeron a mi esposa. La líder le dijo: mamita querida. Gloria al Señor por mi esposa que siguió adelante. Y gloria a Dios porque era el propósito de Él que estuviésemos acá. Por encima de toda la cosa, Dios. ¿A quién le vas a pedir un consejo? ¿Al diariero de la esquina? Che, ¿cómo hago con mi matrimonio? La verdad, cada vez peor está para nosotros. ¿Qué sé yo? Hay tanto en el mundo, dicen así. No, vos tenés que acercarte a nosotros, a tu líder. Buscar la manera de pedir ese consejo de parte de Dios. Y si necesitas más ayuda, vamos a estar ahí. Pero Jesús venció ese estado de ánimo expresándolo a sus discípulos, a su Padre Celestial. Porque en el versículo 39 él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Le estaba pidiendo ayuda, estaba ahí en la incertidumbre de qué hacer. Por eso cuando vos acudís a las autoridades, te va a ir bien. Decirle al que está a tu lado: te va a ir bien. Pedí ayuda. Ay, pero van a saber mi intimidad. Ay, no, esas cosas quedan en la casa. Yo les conté lo que me pasó a mí, que cuando llego a la iglesia y empecé a ir a la iglesia, el pastor me decía: ¿cómo estás, Fernando? Mejor que nunca, la verdad, imposible. Y mi casa, yo era nuevo en el camino. Estábamos mal.
No es que de un día para otro llegué, me conocí al Señor y fue todo. No. Y la pastora fue y me mandó ahí de una, con el pastor. Nada. Me dice, la secretaria me llama y me dice, tenés a las 10 de la mañana una entrevista con el pastor. Che, bueno, por ahí me pide algo que le ayude, yo voy a estar ahí, voy a estar con él. Y estaba la pastora ahí antes que yo. ¿Qué pasó? Dije yo. ¿Qué pasó? Hola Patri, le digo, ¿cómo estás? Y me senté y parecía Chucky Chan yo. Pero era necesario. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque mi estado de ánimo no era el correcto. Yo estaba aparentando algo que no era lo correcto. Estaba mal lo que estaba haciendo. Pero gracias al Señor que interviene y pone a las autoridades para que nos guíen y para que nos ayuden. Por eso Jesús, no como venció el Señor ese estado de ánimo, expresó lo que sentía. Oren por mí, estoy mal. Oren por mí que necesito ayuda. Oren por mí que no saben lo que va a acontecer. Van a venir los soldados, me van a llevar, me van a arrestar y voy a ir a la cruz. Pero él le pidió oración solo a sus discípulos. Por eso es importante que puedas expresar lo que estés viviendo. Y te doy un consejo, no te aísles. No te aísles, no te quedes sola ni solo ahí en un rincón. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Eso va a hacer que el estado de ánimo que venga sobre tu vida va a ser de una victoriosa, va a ser de un campeón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor.